Bueno, en este día queremos compartir con ustedes un tiempo. Muchas gracias por estar conectados ahí en Facebook, en Instagram, en todas nuestras redes sociales. Esperando que sea un tiempo de bendición, como siempre. Muchas gracias por todos los comentarios y me gustas que nos dejan siempre en nuestras páginas. En este tiempo queremos también compartir una palabra que sea de bendición, que sea de edificación para tu vida, para tu familia. Si puedes compartirlo en tus redes sociales, te lo agradecemos, sabiendo de que va a ser de bendición para tu vida, va a ser de crecimiento como siempre. Sabemos que el Señor quiere hablar a nuestras vidas y tenemos que estar listos como Samuel en todo tiempo, que nuestros oídos estén preparados para compartir, para escuchar esa palabra, para recibirla, para luego que pueda ser de bendición para otras personas que estén a nuestro alrededor. Y de eso queremos compartir en el día de hoy la palabra acerca de eso. En un momento, los discípulos, ustedes piensen en los discípulos de Jesús, cómo sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron cambiadas de una manera tremenda y pudieron caminar con el Señor, pudieron estar al lado de Jesús durante 3 años, pudieron estar allí viendo las maravillas del Señor, pudieron aprender de primera mano todo lo que Él hacía, los milagros, las señales, la sabiduría que tenía el Maestro, y ellos pudieron escuchar esa palabra de primera mano, pudieron recibirla, pudieron recibir esas enseñanzas, pudieron compartirlas, pudieron estar allí. Pero Jesús también dijo en un momento, les dijo a ellos que Él tenía que morir en la cruz, como estaba estipulado en la ley y en los profetas. Ya estaba escrito de que Jesús tendría que atravesar la muerte para salvación y para riqueza del mundo, para bendición del mundo. Los discípulos llegó ese momento, tuvieron que enfrentar ese momento, la pérdida del Maestro, imagínense. Después de haber conocido al Maestro, de tener a su protector, a aquellos que le inspiraban seguridad, confianza, que les trajo tanto beneficio a sus vidas, de repente ya no estaba a su lado. Jesús lo había dicho, pero sus corazones estaban todavía, no estaban preparados para vivirlo, estaban velados de esa realidad. Y cuando llegó ese momento, habrá llegado el momento del dolor, el momento de la angustia, el momento del temor, el momento de las dudas, el momento de las dificultades, habrá llegado a sus vidas en ese instante. Seguramente Jesús lo había dicho también, era necesario que Él se fuera para poder que llegara el Espíritu Santo a sus vidas, que pudiera traer el Consolador sobre ellos, pero ellos solamente tenían algo en su corazón, no estaban viendo al Maestro, ya no lo tenían a su lado, ya no podían escucharle. Pero llegó el tercer día después de la crucifixión y Jesús se reúne nuevamente con ellos. La primera en llegar a ese lugar donde estaba el cuerpo de Jesús fue María Magdalena y María, la madre de Jacobo. Ellos fueron los primeros en llegar hasta la tumba y poder ver a Jesús de nuevo. Dice que ellos tuvieron temor porque se presentó un ángel y las palabras de Jesús fueron: llamen a los discípulos, a mis hermanos, no a los discípulos, llamen a mis hermanos y avísenles de las buenas nuevas, de resurrección, de vida de Jesús nuevamente. Y en eso está basada nuestra fe, en la resurrección de Jesucristo. Después del dolor, después de los días de angustia, después de los días de temor, de confusión, llegó la resurrección de Jesucristo. Ese es nuestro mensaje hasta el día de hoy. Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó. Jesucristo se levantó de la muerte con poder, venció la muerte, venció el pecado y trajo vida y nos vino a dar vida y una vida abundante. Pero narra el libro de los evangelios, Mateo, Lucas, Marcos dan testimonio de esto, y también Hechos de los Apóstoles, que hubo algo que pasó en la vida de los discípulos que marca el tema del día de hoy. ¿Por qué estás mirando al cielo? En Hechos capítulo 1 nos habla desde el versículo 10. Hechos capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante podemos leer y dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos estaban asombrados de tener a Jesús nuevamente. Jesús vino a hablar y dijo unas palabras tremendas, les vino a recordar lo que tenían que hacer, les dio instrucciones muy concretas y precisas. Pero llegó el momento de la partida de Jesús,
Llegó, pasó el momento de dolor, pasó el momento de duda, y ellos estaban mirando al cielo cuando Jesús se marchó. Unos ángeles tienen que recordarles: hey, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquel que se ha marchado así entre las nubes, un día va a regresar, un día va a venir de la misma manera a cada uno de nosotros. Vamos a verlo con nuestros propios ojos y vamos a ver la manifestación de Dios. ¿Cuáles fueron las instrucciones que el maestro les dejó? Bueno, podemos verlas en Hechos capítulo 1, y le preguntaron los discípulos. Dice así en el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando Jesús regresó, los discípulos se reunieron, se asombraron, le adoraron, se maravillaron y le preguntaron: Maestro, ¿has venido para restaurar de nuevo el reino a Israel, para quitarle el gobierno a Roma y devolvérselo de nuevo a Israel? La respuesta de Jesús fue muy certera: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que Dios tiene en su sola potestad. Dice la Biblia que no sabe el tiempo ni el Hijo, ni siquiera el Hijo sabe el tiempo, solamente el Padre sabe cuál es el tiempo que Él va a regresar, que va a volver hasta la tierra. Pero sí le dejó algo muy concreto: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, porque es algo que le corresponde directamente al Padre. Versículo 8 de Hechos capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos querían saber si ya iban a gobernar juntamente con Jesús. Los discípulos querían saber a qué venía el Maestro, si venía a restaurar el reino de Israel. Pero la respuesta de Jesús fue concreta, precisa y certera para este tiempo a nuestras vidas. No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones, pero van a recibir poder de parte de Dios. Va a venir el Espíritu Santo sobre tu vida y van a recibir poder y van a ser testigos. Primeramente en Jerusalén, luego en Samaria, luego en Judea y hasta el final de la tierra. Ese es el propósito de Dios. No el saber y entender todos los tiempos que vivimos, que sabemos que son tiempos difíciles, que sabemos que son tiempos de aflicción, que son tiempos, los últimos tiempos tal vez, tiempos de pandemia, que estamos en tiempos de crisis, en tiempos de adversidades. Ya lo sabemos ese tiempo, pero debemos también saber que Dios nos ha dejado poder, que el Espíritu Santo está con nosotros y ha venido a traernos poder para poder testificar, para dar testimonio. Tú y yo hemos sido salvos de la muerte, hemos sido salvos del pecado, hemos sido salvos del infierno, a causa del amor de Dios, a causa de esa gran obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya el Señor vino a hacerlo, lo hizo por cada uno de nosotros, ya nos perdonó, nos dio vida en abundancia, nos dio vida eterna. Si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón, tienes la vida eterna. No necesitas más que eso. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, que a eso ha venido el enemigo. Ese es su propósito: robar, matar, destruir, traer destrucción. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan una vida y la tengan en abundancia, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ya tenemos esa vida eterna, pero en este tiempo no es tiempo para mirar al cielo y ver qué va a pasar, qué nos va a caer del cielo. No, es un tiempo para testificar. Dios nos tiene aquí en la tierra con un propósito, el de ser testimonio, el de dar testimonio de la verdad de la cruz, de la verdad de la salvación, de la vida eterna y del evangelio, de las buenas nuevas, que al fin y al cabo es lo que significa evangelio, las buenas noticias de Jesús, el año agradable de salvación, el perdón de pecados, la restauración de nuestra relación con el Padre eterno. Los los discípulos de Jesús estaban interesados en saber: vienes a restaurar el reino de Israel, vienes a quitarles el trono al emperador, al César que está gobernando de turno, ¿o qué vienes?
Él les dijo, no les toca saber a ustedes ese tiempo, eso le corresponde a mi Padre, pero yo sé que ustedes van a recibir poder. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes para que puedan dar testimonio. Si en este tiempo no sabes cómo dar testimonio, es el tiempo para que busques a Dios, para que tengas comunión íntima con Él, para que puedas ser lleno del Espíritu Santo y puedas testificar en el lugar en que Dios te ha establecido. Dice Eclesiastés capítulo 11 en el versículo 4, el que espera, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Si no sembramos, no vamos a cosechar. Si nos quedamos esperando a que alguien recoja la cosecha, no vamos a disfrutar de ella. Es el tiempo para que nos pongamos manos a la obra. Si tú eres de los que espera que todas las circunstancias, que todos los factores estén a tu favor, que todo el viento sople a tu favor para empezar algo, difícilmente vas a comenzar, porque es muy difícil que se alinee todo para que todo te salga bien. Si tú necesitas empezar algo, tienes que hacerlo ya, a pesar de la dificultad, a pesar de la crisis, a pesar de la adversidad. Es tiempo para que creas en el Señor, para que creas en su palabra. Es el tiempo para que creas. Dice la Biblia en 2 Corintios que nosotros caminamos por fe y no por vista. ¿Qué significa eso? Que nosotros, a pesar de ver lo que estemos viendo, confiamos en que Dios está al control. Que no necesitamos que sea manifestado algo. Muchas personas dicen, yo necesito ver para creer. Pues en el reino de Dios no funcionan así las cosas. En el reino de Dios tenemos que primero creer para ver la manifestación de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios. Creemos y luego hablamos. Dice que nosotros confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, creemos en el corazón para justicia, pero creemos primero en nuestro corazón, luego lo manifestamos para justicia, luego lo manifestamos para salvación. Necesitamos confiar. Así que en este tiempo no es un tiempo de mirar a las nubes, de estar mirando al cielo, es tiempo de ponernos manos a la obra. La obra fue muy clara, el Señor lo dijo, recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios para con nuestras vidas. Que testifiquemos de la luz, que testifiquemos de la salvación, que testifiquemos de la vida eterna. Pero yo tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades. Bueno, creo que podemos aprender del apóstol Pablo lo que nos dice en Hechos capítulo 20, versículos 22 al 24. Dice Pablo, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Mira, Pablo está diciendo que le esperaban dificultades, que el Espíritu ya le había dicho que venían problemas, venían cárceles, venían problemas, venían dificultades. Pero Pablo que decía, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo era consciente de que venían problemas, Pablo era consciente de que venían dificultades, Pablo era consciente de que venían cárceles, Pablo era consciente de que venían azotes, Pablo era consciente de que tendría que sufrir, pero él dijo que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo, que no hacía caso de ninguno de estos problemas, tribulaciones o adversidades que venían, con tal de que él terminara la carrera que tenía por delante, con tal de que cumpliera el propósito por el cual Dios lo había llamado, que era dar testimonio de la salvación, de la gracia y del Evangelio, de la cruz de Cristo. Ese era el propósito de Pablo y en eso estaba enfocado. En estos tiempos de pandemia, donde hay dificultad, donde hay adversidad, donde hay problemas, donde hay necesidad, donde hay escasez, no es tiempo de enfocarnos en el problema. No es tiempo de enfocarnos en la adversidad. No es tiempo de enfocarnos en la situación difícil. Déjame decirte algo, Dios la conoce. Dios ya la sabe. Dios tiene cuidado de tus problemas. Dios tiene cuidado de tu vida. La confianza nuestra se demuestra en cómo nosotros atravesamos las crisis. Cuando confiamos completamente de que Dios está al tanto de mis necesidades,
Dice que antes que salga de mi boca la petición, la oración, el ruego delante de Dios, Dios ya conoce de antemano mi necesidad. Pero yo en el momento de crisis, no, mi confianza está puesta en Dios. Por lo tanto, dijo Pablo, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, no hago caso de ninguna cosa, sino que al contrario, me enfoco en cumplir la carrera en la cual estoy corriendo. Me enfoco en cumplir el propósito para el cual Dios me llamó. Me enfoco en hacer la voluntad de Dios en la vida, en mi vida, en el tiempo que me resta en la tierra. No me voy a enfocar en las cárceles, en las adversidades, en las tribulaciones, en las dificultades que tengo que enfrentar, sino que las pongo en las manos de Dios, las entrego esas cargas sabiendo de que Dios tiene cuidado de mi vida, y esa obra de fe manifiesta mi confianza en Él. Si tú eres de los que constantemente estás pensando en tu problema, constantemente estás mencionándolo, constantemente estás preocupado por un problema, déjame decirte que te has desenfocado. Te has desenfocado. Tu confianza tiene que estar en el Señor. Y como está puesta en el Señor, te enfocas en hacer la voluntad de Dios. Mateo 6:33 dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Imagínese, usted se va a preocupar por el reino de Dios, por establecer el reino de Dios en la tierra, por dar testimonio, por dar luz a las personas, por ser sal en medio del sinsabor. Y Dios se va a ocupar de todas sus necesidades, sus adversidades y sus situaciones difíciles. Dios mismo se va a hacer cargo de cada problema, de cada situación, y la va a llevar a cumplimiento hacia nuestras vidas. Dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 2. Pablo le habla al joven Timoteo, un joven pastor que se encuentra en la Biblia, y Pablo le da una recomendación. Se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 al 2. Dice: te encarezco delante de Dios, te pido encarecidamente delante de Dios, le está diciendo Pablo, y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le estaba diciendo al joven Timoteo: te ruego encarecidamente, te pido por favor de que delante de Dios y delante de Jesucristo prediques la palabra, cuando parezca oportuno y cuando no parezca oportuno también prediques la palabra, que redargullas, que corrijas, que llames la atención a las personas, que les prediques la palabra en todo tiempo. Los discípulos se quedaron mirando cuando Jesús subió al cielo, y estaban allí y tuvieron que venir dos ángeles y decirles: hey, ¿por qué estás mirando al cielo? Aquel Jesús que se marchó así por las nubes un día va a regresar. Y Jesús les había dicho: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero una cosa sé, recibirán poder cuando el Espíritu de Dios venga sobre ustedes, y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En tiempos de dificultad, en tiempos de adversidad, vamos a dedicarnos a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a dedicarnos a hacer la obra de Dios en la tierra. La Biblia dice de que Jesús está en el cielo haciéndonos morada a cada uno de nosotros, preparando el lugar donde vamos a vivir. Tranquilo, el Señor tiene cuidado de tu vida. Encárgate tú de este tiempo, como le dijo Pablo a Timoteo: encárgate, insta a tiempo y fuera de tiempo. Predica, corrige, redarguye. Predica la palabra cuando parezca oportuno, y cuando aún no parezca oportuno también comparte la palabra, también predica, también enseña, también corrige, también redarguye. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra confianza. Así estamos demostrando de que confiamos realmente en Dios. Pero si en medio de nuestros problemas y dificultades ponemos el problema en primer plano, en primer lugar, y le damos prioridad a ese problema, estamos diciendo de que mi confianza en Dios no es verdadera,
de que estoy más preocupado en mi problema que estoy atravesando, en mi dificultad y en mi adversidad, antes que en hacer la obra de Dios. Pablo dijo: el Espíritu me da testimonio de que me esperan cárceles, de que me espera aflicción, de que me espera situaciones adversas. Y Pablo no decía: estoy buscando un buen abogado, estoy buscando a alguien que me sane las heridas. No, Pablo dijo: no estimo preciosa mi vida, ni hago caso alguno de estas circunstancias, sino que me enfoco en acabar la carrera con gozo, sino que me enfoco en terminar aquello para lo cual yo fui llamado, sino que me enfoco en cumplir con el ministerio que Dios me encargó. Usted sabe que el Señor te ha dado un ministerio, usted sabe que el Señor le ha dado a usted un ministerio, y que el Señor un día nos pedirá cuentas de los dones que nos ha dado, si los hemos utilizado durante el tiempo que hemos estado en la tierra. Tú sabes que el Señor nos demandará sobre aquel don, sobre aquel talento, sobre aquel llamado que nos hizo en nuestras vidas. Pablo estaba preocupado, enfocado no en ese problema, sino en, al contrario, cumplir con la voluntad de Dios. Enfóquese en la voluntad de Dios en el tiempo de la crisis. Enfóquese en cumplir el llamado. Enfóquese en hacer la voluntad de Dios en la tierra en los días que le ha sido prestados para que sean de bendición. Dice Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, la iglesia en Éfeso, les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Sean cuidadosos de cómo están andando. Miren ustedes cómo están andando, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso: hey, pongan cuidado, tengan atención, ¿cómo están manejando el tiempo? Anden como sabios, no anden como necios, anden como sabios, porque los días que vivimos son malos, entendiendo la voluntad de Dios para este tiempo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este tiempo? De crisis, de pandemia mundial, de dificultad, de adversidad, de pérdida de trabajo, de pérdida de salud. Cumplir el propósito de Dios, cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Jesucristo se ha dado a conocer en cada rincón de la tierra. Anunciar las buenas nuevas, anunciar el Evangelio. Como decía Pablo en Romanos: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, primeramente al judío y luego al griego y luego a cada uno de los demás. Pero yo no me avergüenzo, al contrario, voy a dar testimonio. Y le dijo a Timoteo también: te insto a que prediques a tiempo, y cuando aún parezca que no es el tiempo oportuno, también allí insiste, predica, sigue utilizando bien el tiempo. Mire cómo estás andando, no como un necio, sino como un sabio, guardando bien el tiempo, aprovechándolo para bien, entendiendo cuál es la voluntad de Dios para este tiempo, no emborrachándose, sino al contrario, sean llenos, embriáguense con el Espíritu Santo, el cual les va a capacitar para dar testimonio. Necesitamos el Espíritu Santo para dar testimonio. No es en nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, no es en nuestros estudios, no es por nuestra carrera, no es por la opinión de alguien más, no es porque alguien me dijo. No, es algo que Dios te ha dado. Es el Espíritu Santo el que te va a capacitar, es el Espíritu Santo el que me capacita a mí para dar testimonio de las buenas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, el apóstol Pedro también dice que debemos vivir una vida preparados para comunicar cuál es la razón de nuestra esperanza. El apóstol Pedro le dijo: necesito que estén preparados para dar siempre testimonio con reverencia, con amor, con respeto. Cuando alguien les pregunte cuál es esa esperanza que ustedes tienen, qué es aquello que les hace vivir confiados en medio de este problema. ¿Cómo puede ser que en medio de un mundo de temor, de angustia, de zozobra, ustedes estén seguros, ustedes estén tranquilos, ustedes estén en paz? Necesito que estén preparados para eso. Y dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vivan preparados para cuando alguien les pregunte cuál es la esperanza que hay en sus vidas, el por qué están tan confiados, tan seguros, por qué caminan de la forma que caminan. Dice la Biblia en Proverbios que el justo camina como un león, que aquel que el impío se esconde, se escabulle cuando ve a los justos, pero que el impío dice que el justo camina confiado, seguro como un león. Entonces a Pedro le decía, 1 Pedro 3:15 dice, estén preparados para presentar defensa. Cuando alguien os pregunte y cuando alguien les pida que les explique cuál es la razón de vuestra esperanza, cuál es el motivo de la esperanza que ustedes están viviendo. En Hechos capítulo 2 muestra cómo los apóstoles, cómo ese grupo de discípulos que pasaban temor por la muerte de Cristo, de la noche a la mañana y de repente se levantan y se convierten en aquellos predicadores, aquellos hombres de Dios que establecen la iglesia en la antigüedad. Hechos 2 dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. El Señor les dijo, ustedes recibirán poder, en Hechos capítulo 1, recibirán poder. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, van a recibir poder y me van a ser testigos. En este Hechos 2:1 se concluye esas palabras de Jesús. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban todos sentados en el aposento alto. Estaban allí orando, estaban allí clamando, estaban allí buscando la presencia de Dios y de repente dice que vino como un viento recio, se llenó la casa con el Espíritu Santo. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y la señal que se cumplió ahí fue que ellos iban a dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor los bautizó con lenguas donde ellos podían hablar otras lenguas que no eran conocidas, porque el interés de Dios es a nivel global. Dios no solamente está preocupado por Valencia, por España, por Colombia, por tu nación o por mi nación, por Bolivia, Argentina, Honduras, no. Dios está interesado en la salvación de la humanidad. Y en este día también es preocupación de Dios que cualquier lugar donde haya un ser humano, esa persona sea evangelizada, esa persona sea ganada para Cristo, esa persona tenga salvación y vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que sea salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios tiene una carga tan profunda por la salvación de las almas que entregó a su único Hijo con el único fin de que se salven. En este tiempo no es tiempo de mirar al cielo, no es tiempo de ver qué va a pasar. ¿Va a salir la vacuna? ¿No va a salir la vacuna?
voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. No, el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Los tiempos y las sazones le corresponden al Señor, pero nosotros vamos a recibir poder para testificar. Vamos a ser llenos del Espíritu Santo para dar testimonio allí en la empresa en la que trabajas, allí en el lugar donde estudias, allí en el lugar donde Dios te ha puesto, para que des testimonio, para que seas testigo. En cada lugar donde estés, seas lleno de la presencia de Dios, seas lleno del Espíritu Santo y puedas testificar. Mira las palabras del Maestro en Mateo capítulo 28, como Él dijo. Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos. Y si esto os llegara al gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Muchas veces la religión, muchas veces el enemigo ha intentado ocultar la base de nuestra fe, la resurrección de Jesucristo. Decían ellos: digan que los discípulos vinieron por la noche y se llevaron el cuerpo de Jesús. Pero era mentira. Jesús resucitó al tercer día, según las Escrituras, se levantó de la muerte, venció la muerte, resucitó y vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando se reunió con los discípulos, les dijo, dice: cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, toda legalidad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, dijo el Señor, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús, cuando apareció, cuando resucitó y se reunió con sus discípulos, les dio la gran comisión. Esa gran comisión sigue estando vigente a nuestros días, sigue estando vigente para ti y para mí. La gran comisión no ha cambiado, la necesidad sigue siendo grande, la necesidad sigue siendo gigante, siguen habiendo personas en este día que no conocen del amor, de la misericordia y las buenas noticias en Cristo Jesús. Sigue estando vigente Mateo 28. Id por todo el mundo y haced discípulos a las naciones. No es tiempo para mirar al cielo. No es tiempo para preguntar: Señor, ¿queda poco? ¿Queda mucho? Señor, ¿me vas a llevar o tendré que esperar? Señor, ¿qué quieres que haga en este tiempo? ¿Será que se va a manifestar el anticristo? ¿Viene el sello? ¿Viene la bestia? No es tiempo. Las sazones, los tiempos le pertenecen al Padre. Solamente el Padre sabe cuáles son los tiempos en los cuales regresará el Hijo del Hombre. Solamente Él los tiene en su tiempo. Pero luego le dijo a los discípulos: vosotros recibiréis poder. Esa es mi parte. Esa es nuestra parte. Recibiremos poder. Recibiremos poder para dar testimonio, para ser testigos. Aquí en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en España, en Italia, en Alemania, donde quiera que estemos, dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios, de que Él reina y gobierna por siempre. Amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Reciban un fuerte abrazo en este tiempo. Oro para que sean llenos del Espíritu Santo en todo el tiempo, que reciban ese poder, que puedan ser testigos fieles, que podamos dar testimonio en todo lugar y en todo tiempo, sabiendo de que recompensa tenemos en Cristo Jesús. Reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo día. Comparte esta transmisión si ha sido de edificación para tu vida. Si en algún momento has sido bendecido, te pido que tú la compartas para que llegue a otras personas también, para que vivamos una vida enfocados en la gran comisión, en el llamado, en el propósito de Dios, en el amor de Dios por las almas y
sabiendo de que aquel que se enfoca en su reino, en su justicia, tiene suplida todas sus necesidades. El Señor se hace cargo de él. Antes de que salga la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce. Antes de que nosotros estuviéramos aquí, nuestro embrión ya lo vieron sus ojos ya vieron nuestro embrión en el vientre de nuestras madres, ya las conocía. Enfoquémonos por tanto como Pablo. El Espíritu me decía que venían tiempos de cárceles, tiempos de persecución, pero Pablo dijo, ningún caso hago de eso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe la carrera y el propósito con el cual fui alcanzado, que cumpla con el llamado que Jesús me regaló, que cumpla con el ministerio que Él puso sobre mis hombros, que lo alcance, que lo acabe y que pueda llevarlo a buen cumplimiento, dar testimonio de la gracia del Evangelio de Jesucristo. Reciban un fuerte abrazo y será hasta la próxima, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga.